Ok, ¿me escuchan? Ahí está bien el audio. Sí, perfecto. Excelente. Bueno, muy buenos días. Hoy es 4 de mayo del 2024, la cuarta sesión de Finanzas en Facilito. Agradecer como siempre la presencia del profesor Kurt Jürgensen y la presencia de todos ustedes e invitarlos a que puedan participar del próximo curso que es Economía en tiempos de crisis, economía y realidad actual de Bolivia. Y creo que los profesores que están invitados y van a formar parte de este importante evento son de primer nivel, muy conocedores de la situación económica, los riesgos y perspectivas que tenemos en Bolivia, y como forman parte de esta comunidad, la inversión es la mitad de la inversión que harían personas de afuera, es decir, son solo 150 bolivianos. Creo que vale la pena, así que están cordialmente invitados a formar parte de la nueva experiencia que empieza el 25 de mayo. Bueno, eso es todo por mi lado y nada más invitar a Kurt para que tome la posta, y seguramente va a ser una sesión en la cual vamos a aprender muchísimo, y al salir a las 12 vamos a tener herramientas nuevas que nos harán mejores profesionales y mejores personas también. Así que muchas gracias. Adelante, profesor Kurt Jürgensen, y suerte. Gracias. Voy a compartir aquí mi pantalla en un segundo. Entonces, primero que nada, bueno, gracias Guido, gracias por la introducción. Hoy vamos a continuar en realidad hablando de finanzas en épocas de crisis. Lo vamos a hacer en Facilito, de tal manera que sean fácilmente comprensibles los conceptos. Obviamente vamos a utilizar la metodología del caso para poder analizar algunos elementos importantes de las finanzas. Vamos a hablar de las finanzas empresariales, vamos a hablar de las finanzas corporativas. Hoy vamos a hablar de las eficiencias, cómo logramos las eficiencias. Justamente de eso se trata el tema de hoy. En una época de crisis, la propuesta en realidad es que las empresas tienen que ser más eficientes, ¿sí? En época de crisis, todo es más complejo, todo es más complicado, ¿no? Entonces, las empresas tienen que encontrar los modos de hacer que sus procesos administrativos de venta, de producción, sean todos más eficientes, ¿sí? Esa es la búsqueda de la solución a partir de lo que vamos a ver hoy día. Les estoy compartiendo aquí en la pantalla este caso. Por favor, si lo pueden descargar. La idea es que lo lean. En unos minutos vamos a comenzar en realidad ya el análisis del caso de Entel, pero sería bueno que lo descarguen. Vamos a ver algunos indicadores financieros del caso de Entel. Le pedí a Yomar que cargue el Excel en la plataforma, así que por favor pueden chequear que en la plataforma ya estén los indicadores financieros. Es un archivo en Excel que les pido por favor que también lo descarguen. Entonces van a tener los dos documentos, ¿sí? Este que es el PDF y el otro que va a ser el archivo en Excel. Y con eso, esos van a ser nuestras herramientas para analizar este caso el día de hoy. Bien, hoy tenemos cosas interesantes para hablar. Acuérdense que la semana pasada hemos hablado de estas tres cosas, ¿no? Hemos hablado de generar un desempeño, establecer un desempeño de una empresa, que eso es clave en realidad en la gerencia financiera, pero lo importante que habíamos resaltado es el que
la tarea financiera nos permite, en realidad, la búsqueda de la generación de valor y que ya no es suficiente con generar el máximo valor para el accionista, ¿sí? Es necesario que el valor en realidad sea compartido, ¿sí? Las nuevas tendencias estratégicas, ya estamos hablando de compartir en realidad ese valor, ¿sí? Eh, Michael Porter, justamente ha ido mejorando, si vale el término, ha ido actualizando todas las herramientas estratégicas propuestas desde los años 70, 80, ¿sí? Y actualmente su nueva propuesta en realidad es justamente la de creación de valor compartido, ¿sí? Esa es la propuesta importante, ¿sí? Entonces, aquí va a ser exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Cómo buscamos en realidad la creación del valor compartido? Y la idea es compartir la creación de valor con todos los stakeholders, ¿sí? Con todas las personas que tienen área de interés. Una de las investigaciones que he realizado hace poco, como parte justamente de mi doctorado, es la comparación de la herramienta que indirectamente hemos visto la semana pasada, que es la del Océano Azul, ¿sí? Y que la he comparado en realidad con la herramienta de Porter, justamente, de Porter y de Kramer, que son herramientas diferentes en sí. Hay bastante competencia en realidad entre los autores de ambas propuestas, ¿sí? Y que buscan en realidad diferentes cosas, ¿no? Uno está buscando en realidad en cómo hacer que el mercado en realidad sea más fácil, más bien aventajarnos del mercado en el Océano Azul, y más bien la propuesta de Kramer y de Porter en realidad es la búsqueda de la creación de valor, ¿sí? La creación de valor en todo momento y que no es suficiente con la creación del valor económico, sino lo importante es el compartir esa creación del valor económico, pero porque mientras más compartimos la creación de valor económico, en realidad más valor económico se crea, ¿sí? Entonces, esta es como la propuesta en realidad de un círculo virtuoso que es la generación de valor en realidad para todos los actores, ¿sí? Y es muy rescatable esa propuesta, que bueno, ustedes sí pueden hacer sus búsquedas, sus investigaciones relacionadas con estos dos conceptos, que son los que el mundo en realidad ahora está utilizando para el desarrollo de sus estrategias, ¿no? Estas dos son las que más se mencionan en realidad en la literatura. Estas son las que más se mencionan en las investigaciones académicas. Estas son las que están realmente en el presente, en el presente. ¿Y por qué menciono estas estrategias? Porque justamente las estrategias se van desarrollando en épocas de crisis y decimos, ¿cuándo es el mejor tiempo para cambiar? ¿Cuándo es el mejor tiempo para transformar empresas? Y el mejor tiempo para transformar empresas es ahora, es en este momento, en este momento en el que necesitamos transformar a las empresas. Evidentemente, si esperamos demasiado, las situaciones cambiantes que hemos llamado la semana pasada van a posiblemente empeorar, ¿sí? Entonces, tal vez mañana, tal vez en el próximo futuro, las situaciones van a ser complejas. Entonces, si necesitamos hacer algo, lo tenemos que hacer ahora, ¿sí? Y esa es la propuesta de ambos autores, del Océano Azul y del valor compartido, que nos permitan realmente establecer estrategias que nos permitan en realidad navegar en estos océanos o compartir nuestro valor compartido con la gente de interés, ¿sí? Bien, entonces lo que quisiera es que nos concentremos un poco en el concepto de lo que es valor, ¿sí? ¿Qué es valor? Valor no es un concepto muy sencillo de entender, ¿sí? Y lo que Porter nos está diciendo es que nos concentremos en la creación de valor,
Pero la pregunta es, ¿qué es valor? ¿Qué es valor? ¿Qué es valor? ¿Sí? Les voy a dar solamente un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Muy sencillo. ¿Cuál es el regalo que se le da a mamá el Día de la Madre? Se está acercando el Día de la Madre muy pronto. ¿Y qué es el regalo que le vamos a dar a mamá? ¿Sí? Esa es la pregunta. ¿Sí? ¿Cómo, cómo nos acercamos a mamá? ¿Con qué nos acercamos a mamá? ¿Qué le regalamos? ¿Qué le regalamos en el Día de la Madre? ¿Sí? Bien, y bueno, la respuesta número uno, en realidad, que existe es que le regalamos flores, ¿sí? Esa es la respuesta número uno, ¿sí? Flores. Bien, siempre yo digo, a ver, imagínense, estamos hablando de la madre, la persona que nos dio la vida, nuestra cómplice, ¿sí? La persona de mayor cercanía que tenemos, ¿sí? Y la pregunta ¿es ese ramo de flores una buena representación de valor? Esa es la pregunta. ¿Ese ramo de flores que estamos regalando es una buena representación del valor? En otras palabras, ¿ese ramo de flores realmente engloba todo lo que queremos hacer el Día de la Madre? Esa es la pregunta, ¿sí? Y bien, en realidad el concepto es bastante sencillo, ¿no? El valor no es solamente lo que estamos pagando en realidad por el ramo de flores, ¿sí? No sé, una flor en el Día de la Madre puede costar 5 bolivianos, ¿sí? Obviamente si le llevamos a mamá una flor, si le entregamos una flor por 5 bolivianos, ¿sí? Mamá seguramente va a estar contenta y va a estar feliz, ¿sí? La pregunta en realidad ¿qué engloba esos 5 bolivianos? ¿Sí? ¿Cómo son percibidos en realidad esos cinco bolivianos? Bien, obviamente, si mamá en realidad lo que va a hacer es valorar el regalo en función exclusivamente a la parte económica, entonces no es un buen regalo, ¿sí? No es un buen regalo en el sentido de que estamos invirtiendo demasiado poco. O sea, ahí viene la pregunta de decir, realmente a esta persona que nos ha dado la vida, a la que en realidad ha entregado su vida por nosotros, ¿sí? ¿Le vamos a regalar algo que vale 5 bolivianos? ¿Sí? Esa es la pregunta, ¿sí? Pero en realidad va más allá que eso, ¿no? Porque en realidad lo que estamos hablando es que no queremos que mamá en realidad genere este valor única y exclusivamente a través de la dimensión económica del precio, ¿sí? Sino lo que queremos es que valore más allá del valor económico del precio, ¿sí? Entonces, obviamente nosotros podemos crear un regalo que tenga mucho más valor, ¿sí? ¿Y cómo hacemos para crear un regalo que tenga más valor? Y la respuesta es con acciones en realidad que estén relacionadas con ese regalo, ¿sí? Basta, por ejemplo, con colocarle una tarjeta, ¿sí? En la cual nosotros podamos expresar sinceramente el aprecio, el amor, el cariño que tenemos a la madre y decirle, gracias mamá, gracias por tu sacrificio, ¿sí? Gracias mamá por lo que has hecho de mí, ¿sí? Y creo que ese mensaje que le estamos colocando, fíjense, no tiene valor económico, ¿sí? Ningún valor económico. Sin embargo, lo que está haciendo es aumentar el valor de nuestro regalo, ¿sí? Y podemos hacer algo tan maravilloso con una flor, tan maravilloso con una flor, que les garantizo que si encaramos correctamente y vamos donde mamá y le decimos, la verdad, nunca te he dado el abrazo que quisiera haberte dado en todo este tiempo. Nunca te he agradecido realmente en forma genuina, ¿sí? ¿Y qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que podemos en realidad crear valor a partir de algo que tiene valor menor, ¿sí? Y podemos sacar lágrimas de mamá, ¿sí? Siendo genuinos, siendo sinceros, siendo agradecidos, apreciando todos los esfuerzos realizados por mamá, ¿sí? Y bien, entonces fíjense que
la parte del valor, lo que les había dicho la semana pasada, es que el valor en realidad tiene dos dimensiones, ¿no? La dimensión tangible y la dimensión intangible. Y en la dimensión tangible, obviamente, entran todos los elementos de flujos de caja, todos los elementos de ganancias, todos los elementos de calidad, del producto, etcétera, etcétera, ¿no? De la planta, de las capacidades de producción, de crecimiento, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y la parte física, en realidad, es la parte que se afecta en una época de crisis, ¿sí? La parte física, ¿sí? Pero la parte emocional, la parte de la creación de valor, esa es la que debemos mantener. Esa es la que tiene la oportunidad, en realidad, para que sea nuestro bastión, en realidad, para competir de mejor manera en este mundo difícil y en este mundo cambiante. ¿Sí? Entonces, una de las propuestas en época de crisis, desde el punto de vista financiero, es la de concentrar en realidad los esfuerzos en la capacidad de generación de valor intangible, ¿sí? Y estamos hablando como el regalo de mamá, como el regalo de mamá en la parte emocional, en la parte afectiva, en la parte relacional, ¿sí? Relacional de las empresas con sus stakeholders, ¿sí? Con la comunidad, con la sociedad en general. Y eso es a lo que apunta Porter. Y dice, ¿cómo queremos que nos vaya bien? ¿Sí? ¿Cómo queremos que nos vaya bien? Y la forma es esa, ser agradecidos con la comunidad que nos da la bienvenida, la sociedad que utiliza nuestros productos y nuestros servicios. ¿Sí? La comunidad que nos escucha, que nos lee, que nos aporta, que confía en nosotros. ¿Sí? La única manera o la mejor manera es justamente esa, la del mismo principio que les estoy diciendo del regalo de mamá, acercándonos emocionalmente a agradecer, agradecer, agradecer por el negocio. ¿Sí? Me gustan mucho las empresas cuando las empresas te agradecen por ser un cliente, cuando te agradecen por ser parte de sus stakeholders. ¿Sí? Te agradecen por haberte contactado con el call center para hacer un reclamo o lo que sea. Te agradecen. ¿Sí? ¿Y por qué te agradecen? Justamente en el esfuerzo de la creación de valor. ¿Sí? Bien, entonces, desde el punto de vista financiero, ¿cómo es que se crea valor? Y eso es muy interesante, justamente porque vamos a ver ahora esto, ¿sí? Vamos a ver la fórmula de DuPont en nuestro análisis, ¿sí? La fórmula DuPont en realidad es el mecanismo a través del cual vamos a establecer los tres componentes más importantes que afectan nuestro nivel de rendimiento, ¿sí? Bien, y obviamente lo vamos a ver desde el punto de vista financiero, ¿no? Todo lo que estamos viendo acá es la creación de valor, ¿sí? Desde la vista financiera, desde la vista financiera. Hay otras formas de crear valor, pero aquí lo vamos a ver desde la vista financiera. Desde la vista financiera tenemos tres formas de crear valor, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer acá. Bien, la fórmula DuPont lo que hace es desglosar la rentabilidad que se mide a través del indicador ROE, ¿sí? Que es el que nos está midiendo el nivel de rentabilidad a partir de la inversión que es nuestro patrimonio. Lo divide en dos partes, ¿sí? Lo divide en dos partes. La primera parte es la multiplicación, en realidad, del ROA por el apalancamiento financiero. Eso es lo que les estoy colocando aquí en el medio, ¿no? ROE es igual a la multiplicación de ROA por el apalancamiento financiero. ¿Y qué es ROA? ROA es la utilidad neta que tienen las empresas, ¿sí? En comparación con sus activos, ¿sí? En comparación con sus activos. Básicamente lo que está diciendo ROA es cuán rentables son nuestros activos. ¿Sí? ¿Cuánta utilidad neta nos están generando los activos? ¿Sí? Por esta comparación en realidad de la utilidad neta con los activos. ¿Sí? Y por el otro lado, el segundo elemento
el segundo elemento en cuestión es el apalancamiento financiero. ¿Y qué significa el apalancamiento financiero? Bueno, ahí está la fórmula. Activos dividido entre patrimonio. ¿Sí? Activos dividido entre patrimonio. Bien, la expresión de ROE, no olviden que la expresión de ROE es la utilidad neta que la comparamos con el patrimonio. ¿Sí? Y lo que decimos es, nuestro patrimonio, ¿cuán rentable es? En esta expresión, acuérdense que estamos multiplicando la expresión, ¿no? Este valor de activos que está en el denominador del primer elemento, ¿sí? Se elimina con la expresión de activos que está en el numerador del segundo elemento, ¿sí? ¿Y qué nos queda como resultado? Nos queda la utilidad neta dividida entre el patrimonio, ¿sí? Y la utilidad neta dividida entre el patrimonio es ROE, es la expresión del rendimiento del patrimonio. ¿Sí? Entonces, fíjense, no hemos cambiado mucho, no hemos cambiado nada en realidad, solamente estamos diciendo que los dos componentes primarios que alimentan en realidad a la rentabilidad de ROE se miden a través de ROA y a través del apalancamiento financiero, que en una relación de multiplicación de ambos nos genera ROE. ¿Sí? Eso es lo que dice la fórmula DuPont. ¿Sí? Vamos un paso más allá, vamos un paso más allá y vamos a desglosar ROA en sus dos componentes primarios. ¿Sí? ¿Y qué es ROA? ¿Qué es ROA? Es el rendimiento de los activos. Y el rendimiento de los activos, al desglosarlos, saltan dos cosas. ¿Sí? La primera es el margen neto. ¿Sí? El margen neto es el primer elemento, ¿sí? Que está expresado por utilidades netas dividido entre ventas, es el margen neto de ventas, ¿no? ¿Cuánta rentabilidad están generando nuestras ventas? ¿Sí? Ese es el primer elemento, ¿sí? Y el segundo elemento en este desglose es la rotación, ¿sí? ¿Y qué es la rotación? Ahí tenemos la fórmula. Ventas dividido entre activos. Ventas dividido entre activos, ¿sí? Bien, el margen neto en realidad nos mide simplemente cuánta rentabilidad tiene cada venta, ¿sí? ¿Cuán rentable es cada venta? ¿Cuánto es nuestro margen neto? ¿Sí? Nuestro margen neto en cada venta, ¿sí? Y nuestra rotación en realidad es la relación de ventas dividido entre activo. En otras palabras, cuán eficientes somos, ¿sí? En la utilización de los activos para generar ingresos, para generar ingresos. ¿Cuán eficientes somos en la utilización de estos activos para tener mayores niveles de ventas? ¿Sí? Esa es la rotación. La rotación en realidad se mide con un indicador. ¿Sí? Las empresas más eficientes del mundo, las más eficientes, tienen indicadores de rotaciones mucho mayores a uno. ¿Sí? Mucho mayores a uno. Eso quiere decir que con pocos activos, con poca inversión en activos, podemos crear mucho valor en ventas. ¿Sí? Mucho valor en ventas. Y ese es un indicador de alto grado de generación de valor. ¿Sí? Bien, entonces, bueno, y lo último, antes de avanzar, nuevamente, en estas dos expresiones que tengo acá, las ventas que están en el denominador del primer elemento se eliminan con las ventas que están en el numerador del segundo elemento, porque esta es una multiplicación. Y lo que nos queda es la utilidad neta dividida entre activos, que es la definición de ROA. ¿Sí? Entonces, en suma, ¿qué es la fórmula de DuPont? La fórmula de DuPont es la multiplicación de tres elementos, ¿sí? De tres elementos. El primero se llama eficiencia operativa. El primero es el margen neto, ¿sí? Es el margen neto. ¿Y qué me muestra el margen neto? El margen neto me muestra el nivel de eficiencia que podemos lograr en nuestras operaciones internas. ¿Sí? El segundo elemento, ventas dividido entre activos, es la rotación. Es la rotación. Es la eficiencia, en realidad, en la búsqueda de ingresos. Esa es la rotación. Y la tercera es simplemente el apalancamiento financiero y que les voy a mostrar en realidad la estructura de ese apalancamiento financiero. Fíjense, aquí tenemos activos dividido entre patrimonio, ¿no? Activos dividido entre patrimonio. Esa es la expresión del apalancamiento financiero desde la óptica de la fórmula de DuPont o del análisis de DuPont. Bien, entonces aquí esto nos lleva a tres
a tres cosas, ¿no? A tres cosas. ¿Cómo conviven estas tres variables? ¿Sí? En una relación de multiplicación. Una multiplica a la otra. Una multiplica a la otra. ¿Sí? Bien, entonces la lógica es la siguiente. Si queremos lograr mayores niveles de rentabilidad, si queremos que nuestro ROE sea mayor, entonces lo que tenemos que hacer es aumentar cualquiera de estas tres variables. ¿Sí? Basta con que aumentemos la eficiencia operativa, basta con que aumentemos el margen neto para que nuestras utilidades sean mayores y vamos a poder ofrecer más rentabilidad, más ROE, más rentabilidad. ¿Y qué hacemos con esa rentabilidad? Lo que acabo de decir, distribuimos ese valor, ¿sí? Distribuimos ese valor entre todos los stakeholders. ¿Sí? Obviamente, para poder distribuir valor entre los stakeholders, necesitamos generar rentabilidad. ¿Sí? Si no generamos rentabilidad, no hay cosas que podamos distribuir entre los stakeholders. Y cuando les estoy diciendo que Porter nos está diciendo que distribuyamos en realidad el valor, ¿sí? Y que compartamos en realidad el valor, primero tenemos que generarlo. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo generamos el valor? Bueno, aquí tenemos como la forma de creación de valor, ¿sí? Y que depende de tres cosas, ¿sí? Y estas son las tres cosas, las más importantes en la generación de valor, ¿sí? Ahora bien, en facilito, porque lo que queremos aquí es entender las cosas financieras que a veces son un poco más complejas, en facilito, ¿sí? Lo que estoy diciendo es lo siguiente, en facilito, ¿no? ¿Cómo hago para mejorar mi margen neto? ¿Cómo hago para mejorar mi margen neto? ¿Cómo hago para mejorar este primer elemento, que es la eficiencia operativa? ¿Cómo la mejoro? ¿Sí? ¿Cómo la mejoro? Porque sé que mejorando ese indicador genero más rentabilidad, ¿sí? Y la respuesta es reduciendo costos. Esa es la respuesta. ¿Cómo tengo operaciones más eficientes? Reduciendo costos, ¿sí? Y este es un concepto importantísimo, importantísimo en el concepto de la competitividad, ¿sí? Queremos, queremos ser eficientes en este periodo de cambio, de incertidumbres, ¿sí? En este periodo de situaciones cambiantes económicas, como lo hemos dicho la semana pasada, externas. Queremos ser eficientes, entonces podemos hacer cosas internamente dentro de la empresa. Y las cosas internas que podemos hacer es la reducción del costo, ¿sí? La reducción del costo. Aquí quiero darles un ejemplo interesantísimo del mundo, ¿sí? Las líneas aéreas siempre han estado trabajando en un mundo muy complejo, muy cambiante, muy cambiante. Solamente fíjense cuán sensible es la industria, por ejemplo, a cambios en el precio del petróleo. Solamente esa única variable, o sea, única variable en realidad para mostrarles la sensibilidad de la industria al precio del petróleo, ¿sí? Sube el precio del petróleo y esa es la pésima noticia para la industria en su conjunto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mayor insumo en realidad que tenemos sube, ¿sí? Sube. Entonces, la industria del transporte aéreo ha estado siempre afectada en realidad por condiciones muy cambiantes. Y estamos hablando la volatilidad del petróleo, la volatilidad del petróleo. El petróleo sube y puede subir 10, $20 en un día. Sí, así también puede bajar 10, $20 en un día. ¿Sí? Bien, porcentajes grandes de volatilidad y de cambios, ¿sí? En lo que realmente es tu insumo, tu primer insumo, ¿sí? Tu primer insumo. Bien, entonces fíjense, la industria como tal ha estado siempre afectada por muchos problemas, ¿sí? Ustedes escuchan cada tanto en tanto, la empresa tiene sus empleados están en paro, ¿sí? Están en huelga, ¿sí? Los pilotos están en huelga, las azafatas están en huelga, etcétera, 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 ¿sí? ¿Y por qué? Justamente porque es una industria muy compleja, ¿sí?
Bien, algunos elementos bien interesantes. Bueno, les voy a preguntar una cosa para que vayan pensando en la industria del transporte aéreo. ¿Cuál será el riesgo más alto de la industria del transporte aéreo? ¿Cuál será el riesgo más alto? ¿Sí? ¿Cuál será el riesgo que está expuesto la industria como tal? ¿Cuál es su peor temor? ¿Cuál será el peor temor de una línea aérea? ¿Sí? Bien, pero lo que vemos en realidad en la industria del transporte aéreo, que las empresas en realidad hoy por hoy lo que han hecho es justamente trabajar en esta primera variable. Este es el ejemplo en realidad de que sí es posible trabajar en la variable del margen neto, ¿sí? Y se han creado líneas aéreas de bajo costo, ¿sí? Líneas aéreas de bajo costo que en realidad hoy por hoy son empresas que son muy eficientes en el mundo y muy eficientes en el mundo, significando que generan altísimo valor, generan altísima rentabilidad, cobran muy poco en realidad, ¿sí? Un pasaje de Madrid a Londres puede valer 40 euros, ida, ¿sí? 40 euros ida, ¿sí? Esa es una verdadera línea aérea de bajo costo. Y si lo compramos con tiempo de anticipación, 19 euros, ¿sí? Ida, 19 euros vuelta, ida y vuelta, menos de 40 dólares, 40 euros. ¿Sí? Esa es una línea aérea de bajo costo. Abundan las líneas aéreas de bajo costo en Europa, en Estados Unidos, en Brasil y en diferentes latitudes del mundo, abundan las líneas aéreas de bajo costo. ¿Y por qué abundan las líneas aéreas de bajo costo? Porque han encontrado un modelo de negocio, un modelo de creación de valor. ¿Sí? ¿Y cuál es el modelo de creación de valor? Justamente a través de la primera variable de la fórmula DuPont, a través de la minimización de los costos. Entonces, la única manera de poderles yo ofrecer un costo de transporte aéreo tan bajo es minimizando los costos internos, ¿sí? Los costos operativos y siendo cada vez más eficientes, ¿sí? Entonces, en el uso de los recursos, minimizamos en su integridad, todos, ¿sí? Todos. Minimizamos absolutamente todo, ¿sí? Desde el costo en mostradores, ¿no? Vayan ustedes a una línea aérea de bajo costo y van a ver que hay un mostrador, mientras que las líneas aéreas tradicionales tienen 50, 60, 100 mostradores para atender a la gente, ¿sí? Entonces, desde ahí, desde el punto de contacto que está minimizado, es lo mínimo estrictamente necesario lo que vamos a asumir como costo, ¿sí? Oficinas no existen, son empresas de bajo costo, ¿sí? Niveles de confort en el vuelo no existen, son empresas de bajo costo. Sabemos, ¿qué puedo esperar de un pasaje de 40 euros? ¿Qué puedo esperar? Solamente que me transporten, no estoy esperando absolutamente nada. Estoy esperando que me inviten a algo en el vuelo, no puedo esperar por 40 euros que me inviten además un almuerzo que valga más de 40 euros. Y no puedo, no, mi expectativa no puede ser, no puede estar en esa dimensión. ¿Sí? Pero fíjense que las líneas aéreas de bajo costo están logrando algo muy importante. Están logrando el mayor valor en realidad para el pasajero individual, el pasajero personal. No para el pasajero de negocios, no para el pasajero de negocios, pero sí para el pasajero familiar, ¿sí? Al que viaja de vacaciones en familia. ¿Sí? Y ahí ha encontrado en realidad que su eficiencia sí funciona, porque la eficiencia operativa me permite cobrar menores precios y al cobrar menores precios mis aviones están llenos, ¿sí? Y quien está cobrando precios más altos, sus aviones están vacíos, ¿sí? Bien, la búsqueda de eficiencias operativas siempre es una muy buena receta para la creación de valor. Siempre, siempre. Entonces, en esta época de crisis, pensemos, busquemos estrategias de cómo reducir costos. ¿Sí? Ya les había dado yo algunos elementos, ¿no? Primero, diferenciar los costos variables de los fijos. Los fijos son más fáciles de administrar. Los variables son más difíciles porque tocan a la calidad, ¿sí? Pero la lógica es aquí bajar los costos. Igual que las líneas aéreas. Las líneas aéreas tienen algunos costos que no se tocan, ¿sí? Como la seguridad, por ejemplo, ¿no? Los costos de seguridad no se tocan. ¿Sí? El mantenimiento del avión, perfecto, ¿sí? Porque eso no se toca, ¿sí? El resto de los costos podemos hablar, podemos negociar. Segundo elemento,
Rotación de activos. Ya les dije, las empresas más eficientes del mundo nos entregan mayores niveles de rotación. Aquí la lógica es cómo vendemos más. ¿Cómo vendemos más? ¿Sí? ¿Cómo podemos lograr más ingreso en realidad con el mismo activo? No es invirtiendo más, porque en épocas de crisis no estamos en realidad para invertir más. ¿Sí? Entonces, con lo que tenemos invertido, lo que tenemos que hacer es vender más, ¿sí? Generar más ingreso. ¿Sí? Y ahí ya les había dado dos caminos. Uno es vender más unidades, el otro camino es vender mayor precio. ¿Sí? Bien, en épocas de crisis, no sé si es una buena estrategia el de aumentar los precios, aunque eso sucede todo el tiempo. Conforme no tengo dólares y tengo que conseguir dólares más caros, lamentablemente mi producto final va a ser más caro, ¿sí? Si es de importación. Lamentablemente, lo siento. El aceite de oliva antes de esta crisis, en Bolivia, medio litro valía 35 bolivianos, ¿sí? Aceite de oliva español, ¿sí? Hoy, con la falta y la escasez de dólares, hoy vale 65, 70, 80, lo mismo, el mismo producto, ¿sí? Entonces, obviamente, no hay ciencia. Si me cuesta más en el costo, tengo que aumentar el precio, no me queda más. Entonces, en crisis, estamos aumentando precios, ¿sí? Esperemos que lo que hemos dicho, el hecho de que los sueldos que se están aumentando en realidad con lo que se ha hablado el 1 de mayo, eso de alguna manera ayude a que el poder adquisitivo en realidad haga de que el aumento del precio lo podamos solventar. ¿Sí? Bien. ¿Y cómo logramos mayores niveles de rotación? Vendiendo más. Entonces, fíjense que estas son las dos clásicas, ¿no? ¿Cómo generamos más valor? Vendiendo más y reduciendo los costos, ¿sí? Y podemos lograr muchas más sinergias si es que hacemos las dos cosas, ¿sí? Si es que aumentamos las ventas y reducimos los costos, obviamente imagínense la sinergia de estas dos variables. ¿Sí? Son poderosísimas, son poderosísimas. Si hacemos las dos, es increíble. Esa es la sinergia, en realidad, en los modelos de creación de valor. ¿Sí? La tercera es muy importante, la tercera en el apalancamiento financiero. Esta es la olvidada, esta es la que no es la normal, esta es la que los administradores en realidad no saben de su existencia, ¿sí? Y al no saber de su existencia, poco hacen con relación al apalancamiento financiero. ¿Sí? Porque evidentemente es de esperar que yo voy a mejorar mi situación, ¿sí? Es razonable entender que yo voy a mejorar mi situación si vendo más y si reduzco costos, ¿no? Eso es entendible, eso es fácil de comprender. La pregunta en realidad es, ¿y qué efecto toca el apalancamiento financiero? Y el efecto del apalancamiento financiero es increíble. Este es el magnificante de la rentabilidad. Este es el que hace en realidad que nuestra rentabilidad y la capacidad de creación de valor aumente en forma significativa, ¿sí? Entonces, todo lo que estamos haciendo en la eficiencia operativa y lo que estamos haciendo en la rotación, que son conceptos razonables, esto lo amplía, ¿sí? Lo amplía, lo multiplica, ¿sí? Entonces, fíjense que el apalancamiento financiero es el multiplicador de nuestras eficiencias uno y 2. ¿Sí? Entonces tenemos que ser eficientes en uno, tenemos que ser eficientes en dos y tenemos que ser eficientes en tres para que el resultado total en realidad sea una gran sinergia en la creación de valor. ¿Sí? Bien, y acuérdense, en realidad aquí lo que podemos hacer es distribuir en realidad ese valor compartido entre todos los stakeholders, pero para ello tenemos que trabajar en estas tres variables, ¿sí? Vamos a volver a hablar del apalancamiento financiero en unos momentos cuando estemos hablando del caso de Entel, ¿sí? Entonces, ahora sí, espero que todos tengan el caso de Entel, que lo hayan leído ya y que tengan en realidad su Excel. Voy a mostrarles aquí el Excel, que es este. Espérenme un segundo. Bien, bien, este es. Les voy a dar una pregunta, ¿sí? En este caso.
¿Compraría usted acciones de Entel? Esa es la pregunta que les estoy planteando en este caso. Si ustedes han recibido el caso, lo han leído, han recibido sus estados financieros en ese momento, este es un caso clásico porque se trata del momento en que en Bolivia se abre la libre competencia en las telecomunicaciones y en las empresas privatizadas, en las capitalizadas, ¿sí? Se abre la libre competencia, se rompen los monopolios estatales, ¿sí? Y las empresas tienen que competir en forma de libre empresa con la competencia, ¿sí? Se abre los monopolios, se rompen los monopolios, ¿sí? Bien, tengo aquí algunas preguntas, déjenme leerlas, denme un segundo. A ver, la primera. ¿Se refiere al costo de ventas y o de producción? Sí, cuando estamos hablando en realidad de los costos, estamos hablando de todos los costos, ¿sí? Todos los costos. Todos los costos que se transforman en realidad en gastos en el estado de resultados. Acuérdense que en el estado de resultados normalmente nos referimos al gasto, ¿no? Y cuando en la contabilidad estamos refiriéndonos y estamos diciendo, llevaremos al gasto, ¿no? Reconozcamos el gasto, ¿sí? Entonces son todos ellos los que van a entrar en la posibilidad de ser reconsiderados y reducidos para generar mayores valores en la primera variable de DuPont. Que el gobierno les quite la licencia de rutas. Ah, bueno, buena, esta es la pregunta, ¿sí? Si no tenemos autorizaciones para volar, ya no tenemos empresa. ¿Sí? Si no tenemos autorizaciones para volar, chao. ¿Sí? Ahí podemos ser la mejor empresa, haber generado el mayor valor, podemos haber sido súper eficientes, etcétera. Pero si ya no tenemos autorizaciones para volar, ya no hay negocio. Ya no hay negocio. Bien, el no poder volar por algún motivo, tener los aviones parados, un avión no debería estar parado más de 1 hora. Exacto, correcto, correctísimo. ¿Sí? Las líneas aéreas de bajo costo, eso es lo que nos están mostrando, ¿no? Las líneas aéreas son tan eficientes, llegan a un aeropuerto, ¿sí? Llegan a la terminal, salen los pasajeros, e inmediatamente llaman a los nuevos pasajeros, entran los pasajeros y están volando en un lapso de 25 minutos en tierra, ¿sí? Y van al siguiente destino. Acuérdense, el avión es rentable cuando está en el aire, ¿sí? El avión no es rentable cuando está en tierra, ¿sí? Entonces, efectivamente, eso es. Y evidentemente, en realidad, cualquier elemento que haga no poder volar, ¿sí? Esa es la respuesta a la pregunta que les había planteado. Cualquier situación que haga que no volemos, ¿sí? El eliminar las licencias, eso es, ¿no? Nos plantan nuestros aviones en tierra y no podemos volar. Otras alternativas, por ejemplo, que los pilotos estén en huelga. Si los pilotos entran en huelga, no hay quien vuele, ¿sí? Esos son los riesgos más altos, ¿sí? Esos son los que nos impiden en realidad continuar con nuestro negocio, ¿sí? A ver si tengo alguno más. Es lo que pasó en la pandemia, es justamente eso, ¿no? ¿Y por qué las empresas se declaran en quiebra? Esa es la razón. Tenemos que pagar deuda y no tenemos ingresos para hacerlo, ¿sí? Y no vamos a tener ingresos pronto y no sabemos cuándo vamos a tener ingresos, ¿sí? Y ahí se declaran las empresas verdaderamente en quiebra. Bien, entonces aquí vamos a cambiar a la industria de telecomunicaciones. ¿Compraría usted acciones de Entel? ¿Sí? Obviamente estamos hablando en un momento de empresa privada, en un momento de empresa capitalizada, no ahora en un Entel nacionalizado, ¿sí? Pero estamos viendo más bien con la lógica de una empresa, una situación empresarial, ¿sí? ¿Compraría usted acciones de Entel? ¿Sí? Obviamente, más allá de lo que es simplemente con esta estructura, con lo que estamos viendo, con esto, ¿compraríamos acciones de Entel? En otras palabras, ¿cuán satisfechos creen ustedes que están la empresa propietaria en realidad de Entel? ¿Sí? El capitalizador de la empresa Entel, ¿cuán satisfechos creen que están con esta empresa? ¿Sí? Esa es la pregunta que estoy planteando, ¿sí?
Bien, no me tienen que decir por el momento, simplemente anoten en su cuaderno, anoten en algún lugar cuál sería su decisión de comprar o no acciones de Entel. Vamos a volver a esto en un momento, este es nuestro objetivo, ¿sí? Obviamente, aquí ya los estoy obligando a pensar en valor, ¿no? La pregunta es, ¿Entel está creando valor? ¿Entel va a crear valor para mí como accionista? ¿Sí? Entel está creando valor para sus stakeholders, está creando en realidad valor para la sociedad. Esa es la pregunta. ¿Está compartiendo su valor? Esa es la pregunta. ¿Sí? Bien, indirecta, ¿no? La pregunta indirecta para responder a esta pregunta, porque en general yo compraría acciones de aquella empresa que genera valor, ¿sí? Que genera valor y que realmente tiene una trayectoria de generación de valor intachable, ¿sí? Que es evidente, ¿sí? Ahí, en esas empresas yo confío, ¿sí? Bien, entonces aquí viene justamente esa pregunta, ¿sí? Bien, vámonos a esto, ¿sí? A esto. Vamos a hacer rápidamente el análisis financiero, ¿sí? Bien, esto también está, les he compartido este archivo. Les he colocado solamente algunas ayudas visuales, en realidad simplemente para mostrar cómo son estos indicadores, utilizando los colores del semáforo, ¿no? En la liquidez, por ejemplo, en el ratio corriente, les estoy diciendo que si el indicador es menor a 1, entonces tenemos una empresa con iliquidez, ¿sí? Si tenemos un indicador que está entre 1 y 2, obviamente ya tenemos una liquidez buena, una suficiente liquidez. Y un indicador de 2 ya es altísima liquidez, es un indicador de altísimo grado de liquidez, ¿sí? Obviamente ya les había mencionado antes de que estos indicadores ya no son así, sino menos de 1 rojo, entre 1 y 1,5 amarillo, más de 1,5 verde. Verde ya con 1,5 ya tenemos suficiente liquidez. Bien. Resultado, ratio corriente. Estoy comparando el activo corriente con el pasivo corriente y tengo un indicador de 5,81 en el año 2001, un 6,14 en el año 2000. Obviamente, siguiendo estos colores que tengo aquí a la derecha, tengo que colocarle a estos dos indicadores el color verde. ¿Eso qué significa? Que tenemos altísima liquidez. Altísima liquidez. ¿Sí? Ratio de acidez, 5,76. A esto le estoy restando solamente los 25 millones de inventarios, ¿no? Se lo estoy restando el inventario, estoy recalculando el ratio de acidez y tengo este resultado, 5,76 en la prueba ácida. ¿Y qué significa? Alta liquidez, verde, ¿sí? Bien, continuamos. Bueno, podemos calcular un cash ratio, que no lo hice, pero ustedes pueden calcular el cash ratio. El cash ratio es solamente el dinero que ya tenemos y el dinero que está invertido, eso dividido entre el pasivo corriente, ¿sí? El periodo de cobranzas aquí lo voy a hacer en número de días, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí está la fórmula, ¿no? El periodo de cobranzas va a ser las cuentas por cobrar comerciales, no todas, solamente las comerciales, las que están directamente relacionadas con el giro de nuestro negocio, ¿sí? Entonces, estas son las que realmente la empresa puede cobrar en dinero, ¿sí? Porque este es un activo corriente, ¿no? Esta es la liquidez. Esto es lo que vimos el otro día. Entonces, tengo dos cuentas por cobrar comerciales, esta de 496 millones y esta de 135 millones. Estas son las cuentas por cobrar en Bolivia y las cuentas por cobrar fuera de Bolivia, ¿sí? Y dividido entre el ingreso total de 1,326 millones, ¿sí? En mis datos le he quitado los últimos tres dígitos para hacerlo más sencillo, ¿sí? Pero el resultado tiene que ser lo mismo, no debe cambiar en la estructura, ¿sí? Entonces, fíjense que tengo que el periodo de cobranzas en Entel es de 173 días y que era el año pasado 169 días, ¿sí? Voy a mi escala de colores y dice que el ideal es que el periodo de cobranzas esté entre 0 y 30, ¿sí? Más cercano a 0, porque de ahí es donde vienen las eficiencias. Acuérdense que les había dicho el otro día, el sábado pasado,
que podemos administrar en realidad las cobranzas para generar más rápido y que la eficiencia es cobrar lo más rápido que podamos y pagar lo más tarde que podamos. Esa es la eficiencia. Entonces, cobrar lo más rápido posible. Para cobrar lo más rápido posible, para que este indicador sea verde, tendría que ser menor a 30 días. No necesitamos otorgar créditos en realidad para cerrar una venta que sea más de 30 días. Porque si el cliente en realidad tiene intención de pagar, 30 días es más que suficiente para acompañar su proceso. Sabemos que hay empresas que demoran mucho tiempo en pagar porque tienen procesos, autorizaciones, contabilidad, autorizaciones hasta internacionales muchas veces, ¿no? Entonces los procesos pueden demorar en el pago. Entonces es posible que no le pueda vender al contado porque no hay cómo me pueda pagar al contado porque su proceso no lo permite. Hay procesos que tengo que cargar la factura para poder generar el pago. Y si no tengo la factura, no genera el pago. Entonces tengo que acompañar esos procesos. De alguna manera, la lógica es que máximo debería ser 30 días. ¿Sí? Bien, entre 30 y 60 días ya es un indicador amarillo, más de 60 días rojo. Por lo tanto, aquí le estoy colocando rojo. ¿Sí? Eso quiere decir que el periodo de cobranzas es demasiado largo, demasiado largo. Estamos hablando de 173 días que la empresa Entel en promedio demoraba en esta gestión, ¿no? Estamos hablando del año 2001, en esa gestión demoraba para realizar sus cobranzas. En el año 2001, para pagar, necesitaba 155 días. Aquí está la relación de este indicador, ¿no? Esa es la relación, ¿sí? 231 millones más 94 millones y dividido entre el costo variable, entre el costo de ventas, ¿sí? Entonces, lo que son los costos verdaderamente variables, multiplicado por 365 días para que esa proporción nos dé en número de días. Entonces, aquí tenemos un periodo de pago de Entel de 155 días. Era 124 lo que nos demorábamos pagar. Ahora estamos pagando en 155 días. La pregunta aquí ¿es porque estamos siendo más eficientes o porque más bien todo lo contrario, estamos siendo más ineficientes? ¿Sí? Más ineficientes. Eso quiere decir que estamos demorando más en cobrar, por lo tanto, estamos demorando más en pagar. ¿Sí? Bien. Y la rotación de inventario, que bueno, aquí tengo un indicador de 32 veces, pero no es lo importante en realidad para Entel, porque esta es una empresa que no vende inventarios, esta es una empresa de servicios. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí en la liquidez tengo una liquidez que no está clara, no la tengo clara. ¿Tiene mucha liquidez? Sí, abundante, abundante. Solamente quiero indicarles que este 5.81 o este 6.14 es demasiado alto. No conozco empresas que tengan indicadores más altos, ni fuera de Bolivia, ni dentro de Bolivia. En ninguna parte de la faz de la tierra tenemos empresas que tengan indicadores de 5.81. ¿Sí? Entonces aquí puedo yo identificar algunos problemas, ¿no? Como por ejemplo el exceso de liquidez. Esto es un exceso de liquidez, es demasiada liquidez, ¿sí? Primero. Y segundo, es un exceso en ineficiencias, un exceso en ineficiencias. La ineficiencia en la administrar los recursos de corto plazo, el dinero de corto plazo, ¿sí? Somos muy ineficientes. Entel es ineficiente. ¿Sí? Es ineficiente, está mostrando ineficiencias. Una de las preguntas que también están sujetas con esa compra en realidad de las acciones que les había propuesto es lo siguiente. La empresa ha tenido tiempo para prepararse para la libre competencia. Ha tenido 5 años de adecuación. Entonces la pregunta es, ¿Entel está en sus mejores condiciones? En otras palabras, aprovechó correctamente su periodo de 5 o 6 años que se le dieron para prepararse para la libre competencia. En otras palabras, está en sus mejores condiciones para aceptar la libre competencia, está en sus mejores galas, en realidad, para ir a la fiesta de la libre competencia. Esa es la pregunta. Bien, y aquí en realidad la respuesta es, los indicadores de magnitud me están diciendo que sí, que tengo altísima liquidez y que soy una empresa de mucha liquidez, con exceso de liquidez. ¿Sí? Pero los indicadores de tiempo me están diciendo todo lo contrario, me están diciendo que no tengo la suficiente liquidez. ¿Y por qué no tengo la suficiente liquidez? Porque no la puedo utilizar oportunamente.
¿Qué es esta liquidez en los ratios del tiempo? En realidad, este responde a la pregunta de cuándo podemos contar con esta liquidez. ¿Sí? Aquí en el cuánta liquidez tenemos, respondemos a la pregunta con abundancia, ¿sí? Tenemos mucha liquidez, ¿sí? Y en el cuándo, fíjense que cuando tenemos la liquidez, no la tenemos cuando la necesitamos. Y por eso demoramos en el pago, ¿sí? Entonces, en el cuándo no nos está yendo bien. No estamos haciendo bien a la respuesta de cuándo tenemos esa liquidez, ¿sí? Bien, vámonos con indicador. Bueno, voy a dejar esta es como una situación de que tenemos que decidir si esta empresa es líquida o no es líquida. Obviamente tenemos esta situación de que unos indicadores me están diciendo que sí y en abundancia, los otros indicadores me están diciendo que no y muy malos, y por lo tanto tenemos que responder a la pregunta con la liquidez y tendríamos que decir entonces que esta empresa es ilíquida, ¿sí? Entonces fíjense, aunque tengan un indicador de liquidez tan alto, esta empresa es ilíquida. ¿Sí? ¿Y por qué es ilíquida? Por su periodo de cobranzas. ¿Sí? ¿Y por qué tiene un problema con su periodo de cobranzas? Acuérdense, antes de la libre competencia, la empresa Entel cobraba a través de las cooperativas de teléfonos. Las cooperativas de teléfono se lo hacían su cobranza. Ahora, las cooperativas de teléfono, después de la libre competencia, ya son competencia. Entonces, las cooperativas ya no le están ayudando en realidad a Entel a realizar las cobranzas y por lo tanto ahora Entel tiene que hacerlo solo. Y la pregunta es, ¿lo está pudiendo hacer solo? Y la respuesta es no, no está pudiendo realizar sus cobranzas. Tiene un problema general de cobranzas. Y grandísimo, grandísimo. Fíjense, este 173, ¿qué significa? Si lo redondeo, es prácticamente 180 días. ¿Y qué significa 180 días? Quiere decir que la mitad del ingreso de un año que ha vendido en realidad Entel no lo cobra. La mitad de sus ingresos. ¿Sí? La mitad de sus ingresos. Entonces, ustedes, a ver, en las empresas donde estén, en los negocios en los que estén, en los trabajos en los que estén, ¿cómo podemos avanzar? ¿Cómo podemos ser eficientes si no cobramos la mitad de nuestras cuentas por cobrar? La mitad quedan por cobrar. La mitad. Podemos desarrollar negocio, ser eficientes. Podemos subsistir en los momentos cambiantes como la economía que tenemos actualmente. ¿Podemos subsistir en realidad con solo la mitad de nuestros ingresos? ¿Podemos subsistir con la mitad? ¿Tenemos tanto nivel de rentabilidad como para subsistir con solo la mitad? Bien, tenemos un problema integral en realidad en el periodo de las cobranzas, ¿no? Es difícil realizar cobranzas en el negocio de las telecomunicaciones, ¿sí? Por eso siempre están haciendo publicidad de paguen sus cuentas y además ahora pueden pagar de esta forma y ahora pueden pagar de esta otra y ahora pueden pagar en el banco y ahora pueden pagar con la app, ahora pueden pagar en la página web, ahora pueden pagar con código QR, ahora pueden pagar. Eso es todo lo que nos están diciendo, ¿no? Bien, vámonos con los indicadores de solvencia. Los indicadores de solvencia lo que nos miden en realidad es justamente eso, el endeudamiento, ¿no? El endeudamiento. Y aquí fíjense cómo es el endeudamiento de Entel. 0,10, 0,10. ¿Cómo entendemos este indicador? Este indicador es los recursos ajenos aquí arriba, en otras palabras, los recursos prestados en el numerador y los recursos propios en el denominador. Entonces, ¿cómo entendemos este indicador de 0,10? Significa que por cada dólar que tenemos en el patrimonio de recursos propios, debemos, ¿sí? En recursos ajenos 10 centavos. Una relación de 10 a 1. En otras palabras, por cada dólar que debo, tengo 10 en el patrimonio. Tengo 10 por cada dólar que debo. Una relación de 10 a 1. Eso es lo que nos está diciendo este indicador, ¿sí? 10 a 1. 10 a 1 en el patrimonio. ¿Sí? Entonces aquí viene la pregunta, ¿es esta empresa solvente? Un ratito, es que si la solvencia significa la garantía en realidad de pago, si es solvente, ¿no? Si es muy solvente, ¿sí?
porque tenemos una garantía de pago de 10-1. Tengo 10 en el patrimonio, ¿sí? Por cada dólar que debo. Entonces, obviamente, la garantía, ¿sí? Básicamente está garantizada. Bien, vámonos con deuda a capital. ¿Qué estructura es esta de deuda a capital? Del capital de largo plazo, ¿qué porcentaje representa deuda? Y este es el indicador, 1%. Entonces, fíjense esta estructura, qué interesante. 1% deuda, 99% patrimonio. 1% deuda, 99% patrimonio. ¿Sí? Acuérdense que en los recursos hay recursos que son baratos y hay recursos que son caros, ¿no? Que son caros. Eso hay de todo, recursos baratos y recursos caros. ¿Sí? Y les he dicho que los baratos se vuelven más baratos por el apalancamiento financiero, porque descontamos en realidad el gasto para el pago de impuestos, ¿no? Pagamos menos impuestos y al pagar menos impuestos el costo de la deuda se vuelve más barata. Entre lo que nos cuesta y entre lo que nos ahorramos en impuestos, el costo de la deuda es muy barata, ¿sí? En cambio, hay recursos como los recursos patrimoniales, que son caros, y como los tenemos que pagar con recursos netos de impuestos, son todavía más caros, ¿sí? Entonces, los caros son más caros, los baratos son más baratos, ¿sí? Bien. ¿Y qué significa esto de financiarnos con una estructura 1,99? Esto lo que nos está diciendo es 1% deuda, esta es la estructura, ¿no? Versus 99% patrimonio. Eso es lo que nos está diciendo este indicador, ¿sí? 1,99 para llegar al 100%, ¿no? 1,99. Esa es la relación de esta deuda a capital, de esta empresa. Del capital, 1% solamente es deuda, 99% son recursos propios. ¿Y qué significa? Que el 99% estamos eligiendo en realidad financiar a esta empresa con recursos caros y solamente el 1% de nuestra estructura está en recursos más baratos. Entonces aquí viene la pregunta del millón. ¿Cómo podemos ser más competitivos? ¿Cómo podemos ser más competitivos? ¿Sí? ¿Es este el camino? Lo que acabamos de decir en realidad es reducir costos. Estamos tratando de ser operativamente más eficientes, ¿sí? Generar en realidad márgenes más altos, ¿sí? En esta lógica en realidad de las eficiencias, esto no es eficiente, esto es ineficiente. Esto no es una eficiencia operativa. Esto no nos va a garantizar el mayor margen. Esto no nos va a garantizar el mayor ROE. Esto no nos va a garantizar la máxima capacidad de creación de valor. ¿Sí? Desde el vamos, la estructura en realidad financiera elegida para el financiamiento es pobre. ¿Sí? 99,1, eso es lo que les estoy diciendo. 99% en recursos caros, 1% en recursos baratos. Estos son los recursos de deuda y estos son los recursos propios del patrimonio. ¿Sí? En general, los recursos del patrimonio son caros. Nuestros socios necesitan rendimientos caros, quieren rentabilidades mucho más altas que las que un banco les puede ofrecer. Más que eso, ¿no? Más que lo que pueden generar en un bono en la bolsa de valores. Más que eso. Para eso están invirtiendo en una empresa. Para eso estamos comprando acciones. Para eso somos socios. Para eso emprendimiento, ¿no? ¿Por qué queremos ser emprendedores? Porque queremos generar ganancias en nuestro patrimonio. ¿Sí? Bien, esta es la estructura que se las estoy dejando, 99%, 1%, flujo de caja, buen flujo de caja. Entonces, fíjense aquí, esta es una máquina de generar flujo de caja, un flujo de caja muy sólido, excelente flujo de caja. Excelente flujo de caja, mala estructura, mala estructura. Esa es nuestra solvencia, ¿sí? Bien, pero como siempre decimos, las malas noticias a veces lo que nos traen son oportunidades, ¿no? Entonces aquí tenemos grandes oportunidades de hacer de esta empresa algo mucho más eficiente, mucho más eficiente. Realmente tenemos posibilidades de que esta empresa, si le damos el margen de eficiencia, sea próspera. Bien, vámonos con los indicadores de cobertura. Les había dicho que estos indicadores nos miden cuál es la forma en que la empresa cubre sus obligaciones financieras. Interés 479 veces. Por cada dólar
que tenemos que pagar en interés, generamos $479 para pagar cada dólar. ¿Sí? Por cada dólar generamos $479. ¿Sí? Bien, aquí está la fórmula. La cobertura de intereses va a ser el EBIT, 90 millones, o el margen operativo, 90 millones, dividido entre los intereses que se pagan. ¿Sí? Interés y capital, 259 veces. ¿Cómo pago los intereses y el capital? Por cada dólar que tengo que pagar en interés y en capital, genero 259 veces. ¿Sí? Bien, obviamente aquí les voy a decir cómo es la estructura esta de los indicadores, ¿no? El de cobertura es muy fácil, la fórmula es muy fácil. Esta es la cobertura de intereses, ¿sí? Y eso va a ser igual, esto va a ser igual al margen operativo, al EBIT, ¿sí? Dividido entre los intereses pagados, ¿sí? Bien, pero obviamente, si esta empresa en realidad está pagando ya toda su deuda, ¿sí? Y prácticamente ya no tiene nada de deuda, ¿sí? Entonces, fíjense que la tendencia de este indicador va a ser el EBIT dividido entre cero, porque no vamos a tener intereses ya que pagar. Entonces, va a ser dividido entre cero. ¿Y eso qué significa? Eso significa infinita cobertura, infinita. Cualquier valor dividido entre cero nos da un resultado indefinido, ¿no? Eso es infinito, eso es una magnitud demasiado grande, ¿sí? Entonces, fíjense qué es lo que estamos viendo. Estamos entrando en realidad a un escenario de infinita cobertura, demasiado amplia, demasiado grande. Ahora la pregunta ¿es esto eficiente? ¿Es esto eficiente? No, no es porque nos estamos enmarcando en un escenario de cero deuda, ¿sí? Y cero deuda es ineficiencia, ¿sí? Bien, normalmente decimos, en un negocio, los extremos no son los óptimos, ¿sí? El financiar un negocio 100% con patrimonio no es eficiente. El financiar ese mismo negocio 100% con deuda no es posible. No podemos financiar 100% con deuda, ¿no? Necesitamos patrimonio. Entonces, fíjense, esos extremos no son en los extremos en los que nos queremos colocar. En realidad, las virtudes son de la búsqueda, en realidad, de oportunidades de financiamiento que sean cada vez más óptimas. Y ahora eso es lo que está pasando en el mundo. En el mundo lo que está pasando actualmente en el año 2024 es que los sistemas de financiamiento son cada vez más eficientes. ¿Sí? Cada vez más eficientes, cada vez podemos lograr mejores recursos, ¿sí? Con mejores ventajas de flexibilidad, mejores ventajas de acceso al financiamiento, tasas más largas, tasas más específicas a lo que nosotros necesitamos. ¿Sí? Acuérdense que lo que les había dicho el fin de semana es que los activos especiales necesitan fuentes de financiamiento especial, el concepto del maturity matching, ¿no? Hoy por hoy es eso posible. Hoy por hoy no existe ninguna razón por la que no nos puedan dar un financiamiento especial, diseñado exclusivamente para uno, de uno a uno. Obviamente para las grandes empresas tiene que haber esas soluciones, ¿no? Hoy la tecnología esto nos los modela, ¿sí? El modelamiento financiero es justamente esto, nos modela qué puedo pagar para ver cómo puedo en realidad solicitar un financiamiento. El modelamiento financiero se ha desarrollado en los últimos años con la tecnología increíblemente. Entonces podemos hacer modelos muy precisos, muy precisos. Y eso no lo tenemos que hacer nosotros. Eso se lo damos en realidad a los expertos financieros, a la banca, al sector financiero. Si ellos nos tienen que ayudar a hacer estos modelamientos, ¿no? La tecnología está ahí, como digo, para ayudarnos a ser más eficientes. Bien, vámonos con los indicadores de rentabilidad. Aquí tengo los indicadores de rentabilidad. Esta es la rentabilidad de Entel. 114 millones es la rentabilidad. Aquí voy a hacerlo así. 2.26% es el rendimiento medido a través de ROE. 4% era en condiciones monopólicas, ¿sí? Aquí la empresa era monopólica, aquí ya es una empresa en libre competencia, parte del año en libre competencia.
Este es su indicador ROA. Su indicador ROA igual es la misma utilidad dividida entre el total de activos, ¿sí? Y aquí tengo el ROE, que va a ser la utilidad dividida entre el patrimonio, ¿sí? Bien, tengo dos preguntas. Voy a ir a ver con estas preguntas. Esperen un segundo. Eh, Esperen un segundo, a ver. Hubiera sido ver los estados de resultados post capitalización del Estado. Sí, es justo este momento. Esta es la administración de los italianos en el caso de Entel. Ese es el caso, ese es el momento en realidad del caso. ¿Y por qué es ese caso? Porque es justamente un momento de cambio, un momento de cambio. Aquí las condiciones en el sector están cambiando tanto que ahora tenemos que enfrentar a la libre competencia y que antes no lo habíamos hecho, no lo habíamos hecho, ¿sí? Evidentemente, podemos ver diferentes cortes en diferentes momentos, ¿no? Podemos ver post-capitalización. Esto es post-capitalización 5 años después, ¿sí? Podemos ver en cualquier otro momento, podemos verlo 10 años después, podemos verlo justo antes de la nacionalización, por ejemplo, o podríamos verlo hoy día, ¿sí? Pero evidentemente las fotografías de la empresa van a ser muy diferentes dependiendo del momento en que lo estemos viendo, ¿no? Ahora, ¿por qué este caso es interesante? Justamente por eso, es un caso histórico de la historia en realidad de nuestro país, ¿sí? Y que todos conocemos en realidad Entel, sabemos lo que es Entel, sabemos todo lo que ha pasado por Entel y sabemos el momento en realidad en el que estamos viendo. Pero lo interesante es que el momento ha sido el de cambio, el momento donde una empresa ahora tiene que competir y que antes no había tenido que enfrentar a la competencia. Entonces, ese es el momento en realidad del cambio. Es un cambio económico, es un cambio estructural, es un cambio de la industria, es un cambio del país. Es ahí donde se empiezan a generar las superintendencias. Entonces, es un momento clave, ¿sí? Las superintendencias se crean a partir de que las empresas han tenido un periodo monopólico y ahora tenemos que regular la libre competencia. Entonces, el sistema de regulación de las ASFIs, de las autoridades, de lo que eran las superintendencias en su momento, es justamente gracias a este momento. Gracias a este momento. Es un momento clave. Dos ejemplos puntuales de deudas caras o baratas de una empresa. Disculpe, sí, con todo gusto. Con todo gusto. En realidad, a lo que me estoy refiriendo es que puedo ir a financiar en realidad con deuda, ¿no? Obviamente los niveles de endeudamiento, los recursos no siempre tienen el mismo costo, ¿sí? Voy a un banco y me cotiza y me dice, yo te puedo ofrecer al 10%. Y el otro banco me dice, yo te puedo ofrecer al 12%, entonces obviamente me voy a ir al 10%, ¿no? Entonces obviamente ahí hay como competencia en los recursos, ¿sí? Bien, pero dentro de la categoría, los recursos que me da un banco, me da el otro banco, tienen los mismos efectos, ¿sí? En cambio, los recursos caros en realidad provienen del patrimonio. Este es el socio, el socio capitalizador. Este es nuestro socio en nuestros negocios, ¿sí? Imagínense lo caro que es tener un socio. ¿Qué es tener un socio que nos esté pidiendo dividendos, que nos esté pidiendo su parte, que nos esté pidiendo resultados, que nos esté pidiendo entrar en el negocio y decir, yo voy a administrar, ¿sí? Necesito que me paguen, que me den mis dividendos, ¿sí? Eso es caro, eso es difícil, eso es complicado, ¿sí? ¿Por qué en Bolivia en realidad no vendemos muchas acciones? Por qué no se está desarrollando el mercado de la bolsa de valores en la venta de acciones? Esa es justamente la lógica. ¿Por qué no se desarrolla? Porque a los bolivianos no nos gusta compartir nuestros éxitos con nadie, ¿sí? No nos gusta tener socios. No nos gusta tener personas que nos digan qué hacer en un negocio, ¿sí? Nosotros podemos tener la idea, necesitamos un financiador, el financiador al final quiere resultados, nos exige. No nos gusta que nos exijan, ¿sí? No nos gusta tener que compartir la información, transparentar la información. ¿Saben por qué? Porque en Bolivia nos gusta hacer lo que sea con nuestro negocio, manejarlo como sea. Eso es lo que nos gusta en Bolivia.
¿sí? Y como nos gusta, ¿es la forma correcta de manejar el negocio? No, no. Y por eso, como nos gusta, en realidad, nuestras empresas tienen poca posibilidad de subsistencia en épocas de crisis, ¿sí? Manejar un negocio como nos gusta en épocas de crisis no es eficiente, no es eficiente. Bien, en realidad la respuesta tal vez a la pregunta es la diferencia entre financiarnos con deuda versus financiarnos con recursos propios. Entonces, ¿por qué es barato? Si nos cuesta 10% la deuda, ¿sí? A esto lo voy a multiplicar por uno menos el 25% de la tasa del IUE. Lo que voy a ahorrar en el IUE es el 25% y por lo tanto la deuda me va a costar tan solo 7,5% anual. El costo neto, real. ¿Sí? El costo neto real. Ese escudo financiero que les acabo de decir de la deuda, los recursos patrimoniales no tienen. Entonces, si en el recurso patrimonial un socio me está pidiendo el 15% de rendimiento, no hay el escudo fiscal. Entonces, ¿cuánto me termina costando? 15% me termina costando 15% neto, neto de impuestos. ¿Sí? Entonces, comparo este 15% en realidad del patrimonio, de costo patrimonial, con este 7,5% de recursos de deuda. Y ahí veo cuáles son recursos caros y cuáles son recursos baratos. Y aquí lo que Entel está haciendo es irse única y exclusivamente a través del financiamiento de socios. Un socio, un socio. Los italianos, un socio, ¿no? Pero un socio con mucho dinero. Un socio que ha financiado mucho dinero. Pero que ahora, ¿qué quiere el socio? ¿Qué quiere el socio? Quiere el 15% de rendimiento. ¿Y cuánto le está dando el negocio de rendimiento? Aquí lo estoy viendo. Aquí les he calculado el ROE, ¿no? Quiere 15%. ¿Y cuánto le está dando de rendimiento? Le está dando 2,26. Entonces la pregunta es, este gran socio, que evidentemente decimos que está esperando en realidad rendimientos altos, le podemos ofrecer 2,26% de rendimiento y eso es todo lo que le podemos ofrecer. Entonces este gran socio estratégico italiano, que su oficina está en Italia, nos está pidiendo resultados. Nos está pidiendo resultados. Y lo que Entel le está pudiendo dar de resultados es 2,26%. Y le estamos diciendo, pero no me pidas más. Si en condiciones monopólicas generaba 4. Ahora en condiciones de competencia te puedo ofrecer 2. ¿Y qué van a decir los socios internacionales? No me sirve. No me sirve. Yo espero 15, yo espero 20, yo espero 15, espero 20. En Brasil, el negocio me está dando 20. ¿Por qué en Bolivia no me va a dar 20? Yo he invertido toda esta plata como socio capitalizador de Entel, quiero el resultado, quiero el rendimiento. Entonces, ¿por qué no nos gusta tener socios? Ahí está, esa es la lógica. Porque nos está pidiendo resultados. ¿Y acaso nos gusta que nos pidan resultados? ¿Acaso nos gusta que nos exijan resultados? ¿Y por qué creen que no hay acciones en la bolsa de valores? Bien, ¿qué pasa cuando en la realidad hay esto, ¿no? Yo espero 15% de rendimiento y la empresa me está ofreciendo 2,26% de rendimiento medido a través del ROE. ¿Qué pasa? Una desilusión, ¿no? Una desilusión, una frustración, una frustración. Entonces aquí viene la primera pregunta, ¿sí? Yo les había dicho que el valor, en realidad, tiene esta dimensión emocional con el regalo de la madre, ¿sí? Entonces aquí viene mi primera pregunta. ¿Cómo son las emociones de estos accionistas que están esperando que el negocio en Bolivia genere rentabilidades como lo están haciendo en otros países y lo que podemos ofrecerles 2,26%? ¿Cómo son sus emociones? ¿Cómo son sus emociones? Había dicho yo que un regalo en el Día de la Madre puede generar lágrimas, sí, puede generar lágrimas, pero lágrimas de alegría, lágrimas de felicidad, ¿sí? Aquí estamos en una situación justamente contraria. Aquí si genera lágrimas son de frustración, son de rabia, son de impotencia.
son de impotencia. Entonces, evidentemente, en el conjunto de esas emociones, podemos entender claramente si la empresa está creando valor o no está creando valor. Obviamente, si el socio está contento, feliz, próspero y tiene intenciones, como Porter dice, de compartir el éxito de su negocio, de compartir el éxito de su negocio con la comunidad, con la sociedad, con el mundo entero, ¿sí? Si está dispuesto, es porque es un socio feliz, ¿sí? Entonces, fíjense el desprendimiento que nos está pidiendo Porter que hagamos. ¿Sí? No solamente que llevemos las acciones a la bolsa de valores y tengamos socios, no solo eso, sino que además tengamos un corazón desprendido para que compartamos nuestro éxito con la comunidad, con la sociedad. ¿Sí? Y que del compartir en realidad el éxito con la sociedad es de donde se genera más valor. Eso es lo que nos está diciendo Porter. Valor compartido es la estrategia que les estoy mencionando. Valor compartido de Porter y Kramer, o Porter y Kramer, ¿sí? Bien, entonces en el mundo de las emociones, no nos podemos desprender de las emociones. El socio está enojado, está frustrado, ve incapacidad, ¿sí? Ve dificultades, ve problemas, ¿sí? Bien, obviamente aquí tenemos algunos elementos interesantes, como este margen neto, ¿no? El margen neto es del 9%, siendo que el margen bruto era del 7%, ¿no? Aquí tenemos el margen operativo, este es el EBIT que genera 90 millones de bolivianos de margen, dividido entre 1.326 millones de ingresos. ¿Cuánto nos está generando? 7%, 7%. Pero fíjense, aquí, ¿qué nos está diciendo este 7%? Este 7% nos está diciendo que los costos operativos son del 93%. Los costos operativos son del 93%, ¿sí? Y solamente para los componentes financieros nos queda tan solo 7%. Tan solo 7%. Y dentro de los componentes financieros está nuestra utilidad. Aquí en este 7%, con este 7% tenemos que contar con nuestra utilidad. Entonces, obvio, si nuestro margen operativo, ¿sí? Si nuestro apalancamiento operativo se lleva el 93% del ingreso, si los costos se llevan el 93%, los costos operativos estoy hablando, ¿no? Los costos operativos se llevan el 93% de nuestro ingreso, ¿cuánto nos queda para la rentabilidad? Máximo 7. 7. Bueno, de ese 7 vamos a pagar impuestos, vamos a pagar intereses y vamos a pagar todos los temas financieros. ¿Y cuánto nos queda? Con razón tenemos 2.26 nomás para ofrecer. ¿Sí? ¿Y por qué tenemos solamente 2.26 para ofrecer? Porque el costo operativo de Entel es demasiado cuantioso, es demasiado ineficiente. Y como les decía hace un rato, en una situación de crisis, ahí es donde tenemos oportunidades para afectar, ¿sí? Ahí es donde tenemos oportunidades para mejorar la situación financiera, ¿sí? No podemos tener empresas en el presente con apalancamientos de esta naturaleza. No es lógico, no es lógico. O sea, si ustedes van a tener un negocio y van a decir que el costo operativo es del 93%, yo les diría, no entren en ese negocio, no entren en ese negocio. Ese 7% va a ser tan volátil que va a terminar siendo negativo. Por favor, no entren, busquen un negocio más rentable, busquen un negocio que plantee generar más valor. ¿Sí? No entren en un negocio con 93% de costo operativo. No entren, por favor. ¿Sí? Y evidentemente, cuando hablamos de emprendimiento, estamos hablando de negocios que son altamente rentables, porque si no son altamente rentables, no hay ni el interés del emprendedor de emprender. ¿Sí? El negocio, lo que impulsa en realidad al emprendedor es el amor, en realidad, a su idea, pero también el bolsillo, ¿no? También el bolsillo. Por lo tanto, tenemos que tratar de lograr que los rendimientos sean mucho mayores a a este 7%. 7% es como el techo. Es como, ya, entren a mi
a mi casa, pero el techo está a 1 metro. Entonces ahora entramos a la casa, pero el techo está acá, ¿no? Aquí está el techo, porque nos hemos puesto nosotros un techo. Entonces, ¿cuán fácil es administrar un negocio cuando todo lo tenemos que hacer debajo de este techo? Aquí está el techo, ¿no? El techo del 7% está acá. Quiero generar más valor, no puedo porque el techo está acá. ¿Y cómo hemos puesto ese techo? Con altos costos operativos. Con altos costos operativos. ¿Y de dónde vienen esos costos operativos? Pues hasta del sueldo del gerente, ¿no? Voy a ver los comentarios, espérenme un minuto. A la vista no fueron eficientes en la reducción de costos y manejo de activos, lo que dijo antes, correcto. Eso es exactamente lo que les estoy mostrando. No son eficientes en la administración de la liquidez, no son eficientes en la administración de la solvencia, no son eficientes en la estructura financiera, en la estructura del financiamiento. No, no puede ser eficiente una estructura 1,99. Eso no es eficiente. Eso en ningún idioma es eficiente, en ninguna cultura es eficiente. ¿Sí? Y lo que les dije el otro día, todos los caminos conducen al patrimonio, son mis dichos que les estoy enseñando, ¿no? Todos los caminos conducen al patrimonio. ¿Y dónde vemos el resultado de todas esas ineficiencias? Aquí en el ROE, aquí en el ROE. Este 2,26 es donde se concentran todas las ineficiencias de este negocio. Entonces aquí la pregunta es, ¿podemos esperar en realidad grandes resultados de una empresa altamente ineficiente? No, sería ilógico, ¿no? Que la empresa además genere altos rendimientos, sea ineficiente por doquier, pague sueldos altísimos a los gerentes y etcétera, etcétera, y todavía encima genera altas ganancias. Eso no es posible, ¿no? Eso no es posible. La ganancia es un resultado de las eficiencias, es un resultado de reducir costos, es un resultado de vender más, es un resultado de buscar estrategias de marketing, de posicionamiento, de estrategia. El ROE es el resultado de todas nuestras decisiones, ¿sí? Y nuestras decisiones, algunas son tomadas y algunas cosas en realidad vienen del mercado, las cosas externas, pero las cosas externas nosotros no las podemos controlar, ¿sí? El dólar no podemos hacer nada, ¿sí? Pero sí dentro de la empresa podemos prepararnos, sí dentro de la empresa podemos hacer cosas que preparan mejor a las empresas para competir en condiciones claves. ¿Cómo vamos a ir en realidad a alta mar sabiendo que las olas van a ser demasiado grandes? ¿Sí? Y la verdad es, no podemos controlar las olas. ¿Sí? No podemos controlar el tiempo, el clima, los vientos, eso no podemos controlar. Pero sí yo puedo controlar cuán capaces están las personas que van a ir en ese bote. A esos los puedo yo controlar, a esos yo los puedo capacitar, a esas personas yo puedo garantizar de que tengan las herramientas, ¿sí? En caso de que hasta venga la peor tormenta, los voy a colocar con chalecos, les voy a colocar absolutamente todo para que sean exitosos hasta en las peores tormentas. Eso yo sí puedo controlar. Entonces, básicamente desde el interior de una empresa es que podemos resolver los problemas en realidad para afrontar las crisis de afuera, las crisis económicas. ¿Sí? Yo no puedo resolver el tema de la escasez de los dólares. Ni ustedes pueden resolver la escasez de los dólares. Tal vez diría yo, tal vez ni el gobierno puede resolver el problema de la escasez de los dólares. Entonces, lo único que tenemos que hacer es prepararnos y blindarnos y para que eso nos afecte lo mínimo posible, lo mínimo posible. ¿Cómo hacemos para que eso nos afecte como empresa lo mínimo posible? Tengo algunas otras preguntas, denme un segundo. Eh, Cuando habla del calce perfecto entre inversión y financiamiento, se refiere a lo que en teoría financiera se conoce como principio de las masas patrimoniales. Ligeramente diferente, ligeramente diferente. En realidad, el calce perfecto es
la masa en realidad del activo, la masa del activo, en proporción en realidad con cuánto es en función a la masa del pasivo y del patrimonio, ¿no? Pero no solamente la masa, sino el plazo, ¿sí? No, más me interesa el plazo que la cantidad de la masa, ¿sí? Entonces, es ligeramente diferente el concepto. El calce perfecto es una situación reciente. Eso es lo que en finanzas se está hablando. Eh, Algún momento en realidad les voy a compartir mi publicación justamente específica sobre el concepto del calce perfecto, ¿sí? Y ahí van a tener un libro que habla específicamente sobre el maturity matching, ¿sí? Habla sobre el calce perfecto, pero es el calce de plazos, es el plazo del activo que se debe financiar con el plazo del pasivo. ¿Sí? O el plazo del activo que se debe financiar con el plazo del patrimonio, que tienen que haber un calce perfecto, ¿sí? Bien, bueno, si tienen alguna pregunta más, la pueden plantear ahí en el chat. Voy a estar atento. Voy a estar atento a lo que ustedes quieran mostrar. Bien, ¿cuál es nuestro diagnóstico aquí en una empresa? ¿Sí? ¿Cuál es nuestro diagnóstico? Lo que había comenzado diciéndoles es que para crisis financiera tenemos que administrar perfectamente las tres variables de DuPont. Esos son nuestros salvavidas, ¿sí? Esos son nuestros salvavidas, ¿sí? Entonces, como les digo, si voy a mandar a la tormenta a la gente, lo mínimo que tengo que darles son salvavidas, ¿no? Lo mínimo, ¿sí? Lo mínimo para precautelar su vida, ¿sí? Y esos son nuestros salvavidas empresariales, ¿sí? Tres salvavidas empresariales tenemos. Ahora la pregunta es cuál nos colocamos, ¿no? En épocas de crisis, en épocas de cambios estructurales, ¿cuál nos colocamos? ¿Sí? Y mi respuesta en realidad es, ¿qué tal si a cada uno de los tripulantes le damos los tres salvavidas? ¿No? Los tres salvavidas. Porque en medida en que tenemos los tres salvavidas, entonces tenemos más variedad, ¿sí? Más variedad, ¿sí? Y de esa variedad es que podemos lograr todo. Con seguridad, si tengo tres salvavidas solo para mí, entonces tengo más chance de sobrevivir, ¿no? Si tengo un solo salvavidas y el salvavidas se me pincha, ya no tengo mucho chance. El único salvavidas. Si tengo tres, tengo mucho más chance de sobrevivir. Y los salvavidas en realidad son diferentes, ¿no? Alguno será inflado, el otro no es inflado, ¿sí? Entonces, evidentemente, si se pincha el uno, el otro no necesariamente se va a pinchar. Es sólido, sólido, pero que flota, ¿sí? Con densidad menor a la del agua, flota, entonces me hace flotar, ¿sí? Pero no tiene aire, entonces no se va a pinchar. Entonces, fíjense, son diferentes salvavidas que tenemos en una situación de crisis. Y esos mismos tres salvavidas, esos mismos tres flotadores que les estoy diciendo, son de donde se desprende la capacidad de creación de valor. Y de ahí, de esa capacidad de creación de valor, es donde podemos compartir el valor compartido en las estrategias de negocio. ¿Sí? Bien. Solamente quiero que se concentren en este margen operativo y este margen neto. Aquí tenemos un margen operativo del 7%. Aquí está la fórmula, ¿no? 90 millones de margen operativo y luego tengo un margen neto de 114 millones de margen neto. Esto lo estoy sacando del balance. Esta es la memoria anual de Entel, evidentemente en el momento de la libre competencia, con esas dificultades de que no es un caso muy reciente, no importa. Lo que me está sirviendo en realidad es para mostrarles de las importancias en realidad de estos conceptos de creación de valor y de los salvavidas que tenemos para ayudarnos a apostar por nuestro país. ¿Sí? 114 millones de bolivianos de margen neto.
comparado con 90 millones de bolivianos de margen operativo. Operativo 90 millones, neto 114 millones. ¿Sí? Normalmente el margen operativo debe ser menor al margen neto, pero fíjense, obvio, aquí estaba nuestro techo, aquí lo teníamos, ¿no? El techo de 7%, ahora está acá, 9%. Ah, tenemos un poco más margen de respirar, el margen neto, un poquito más margen, tenemos un poquito más de espacio para respirar, ¿no? 9% ya es nuestro techo, ya no es 7. Bien, ¿gracias a qué? ¿Gracias a qué es 7, es 9%? ¿Cómo aumentó? ¿De dónde saqué este aire que estoy teniendo acá? No sé si todos me miran en la cámara, pero ¿de dónde saqué ese aire adicional? ¿De dónde saqué ese aire adicional? Y quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué es lo que ha cambiado en realidad este margen operativo de 90 millones y este margen neto de 114 millones? ¿Sí? ¿Pueden ver el estado de resultados y decirme qué es lo que ha cambiado? Lo que tenemos que tener es un ingreso que no es operativo, un ingreso no operativo. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Bien, lo que tenemos es un ingreso financiero por 88 millones de bolivianos. Un ingreso financiero por 88 millones de bolivianos. Obvio, si estaba aquí el techo, ahora con el ingreso financiero tengo mucho más aire para respirar. ¿Sí? Tengo ingreso financiero, tengo aire, tengo oxígeno para respirar. ¿Sí? Bien, ¿y de dónde viene ese oxígeno? De los intereses financieros, de los intereses financieros. Los intereses financieros me están dando oxígeno para que mi rentabilidad sea algo mayor y que tenga un poco más de margen en realidad para poder operar y administrar este negocio. Por lo menos con este aire puedo respirar y puedo tomar mejores decisiones. ¿Sí? Y a veces eso es lo que los emprendedores necesitamos, ¿no? Necesitamos oxígeno, necesitamos aire, necesitamos salir afuera, necesitamos meditar, necesitamos tranquilizarnos, necesitamos enfocarnos, necesitamos buscar soluciones creativas, ¿sí? Ideas maravillosas, pero de eso somos, ¿no? Bolivia se caracteriza por ser súper innovadora, por tener ideas que en otros países ni siquiera se les ocurriría, ¿no? Y aquí somos excelentes ideando cosas, ideando soluciones, ideando, ideando modalidades, ideando cosas, ¿sí? Y esto es lo que necesitamos realmente como empresarios, oxígeno, aire, tiempo. Bien, tengo una pregunta, déjenme ver si la puedo contestar. Em, ¿Aumento de precio de productos? Sí. Bien, gracias, Alexander. Em, Obvio, estamos en una situación difícil, ¿no? Una situación difícil. Algo tenemos que hacer, porque lo que estamos haciendo no nos está dando resultados, ¿sí? Y si seguimos haciendo lo mismo que estamos haciendo mal, entonces los resultados no van a cambiar, vamos a seguir teniendo menos resultados. Y fíjense qué es lo que está pasando, nuestra rentabilidad ha bajado del 4 al 2. El próximo año, ¿cómo creen que va a ser? Lo más probable es negativa. Lo más probable es negativa. En libre competencia, con estos niveles de ineficiencia, etcétera, etcétera, lo más probable es negativa. Y de ahí negativa, negativa, negativa. Y ahí vamos a tener una situación difícil, pero obviamente lo mismo, aquí en la época de crisis, en la época de cambio, en los problemas, podemos encontrar algunas soluciones, ¿sí? Y ahora sí les pido que se concentren un poquito en lo que les voy a decir, porque esto es lo más importante de nuestro caso de Entel, ¿sí? Síganme la lógica, por favor. Y esto es lo que está sucediendo. El ingreso financiero de 88 millones de bolivianos es lo que nos está dando un margen neto del 9%, ¿sí? Pero sin
no tuviésemos esos 88 millones de ese aire que les estoy diciendo, porque ese aire no es operativo, eso no tiene nada que ver con nuestro negocio de telecomunicaciones. Si le descuento los 88 millones de bolivianos, aquí estoy haciendo la fórmula, ¿sí? Lo estoy descontando en el Excel, los 88 millones de bolivianos. Si no tuviésemos los 88 millones de bolivianos, ¿qué sucedería? Nuestro margen neto sería del 2%. ¿Sí? Y aquí les estoy colocando, miren, en este cuadrito les estoy colocando que el ingreso operativo, en otras palabras, el ingreso del negocio de telecomunicaciones es del 2%. Nos está generando 2% de rendimiento. El negocio de telecomunicaciones nos está generando tan solo 2% de rendimiento. Los 88 millones de bolivianos del ingreso financiero son el negocio financiero de Entel. El negocio financiero de Entel nos está generando la diferencia, en otras palabras, el 7%, que sumado al 2% nos genera el 9% del margen neto. ¿Sí? Que habíamos dicho, el margen neto hemos dicho que es 9, pero de los cuales 7 es del negocio financiero, 2 es el negocio de telecomunicaciones. Y les he pedido que se concentren en esto justamente porque les quiero preguntar a ustedes. Entonces, ¿qué negocio es este? ¿Cuál es el negocio de Entel? ¿Es un negocio de telecomunicaciones o es un negocio financiero? ¿Es un negocio de telecomunicaciones o es un negocio financiero? 7% de la rentabilidad proviene del negocio financiero, tan solo 2% del negocio proviene de telecomunicaciones. Esta es una empresa financiera con un negocio financiero, ¿sí? Pero que tiene el nombre de una empresa de telecomunicaciones. Y su principal negocio no es el de telecomunicaciones. ¿Y por qué no es el de telecomunicaciones? Porque es frustrante. Lo que les dije, generamos valor. No, es frustrante, nos da rabia, ¿sí? Haber invertido en un negocio 610 millones de dólares, como dice el caso, en la capitalización de este negocio para que nos dé 2% de rentabilidad y si realmente vemos la proporción de este 2% y lo convertimos en realidad a ROE, ¿cuánto es lo que realmente nos estaría dando el negocio de telecomunicaciones? Le voy a restar los 88 millones de bolivianos a los 114 de la utilidad para recalcular nuestro ROE. Estoy recalculando. ¿Qué pasaría si no tuviéramos el negocio financiero y solamente sería como el resto de las empresas de telecomunicaciones, solo negocio de telecomunicaciones? Aquí tengo el resultado. Tendríamos tan solo un rendimiento de 0.53%. Y aquí viene mi pregunta. Ustedes, si fueran los socios de Entel, si ustedes fueran los socios de Entel y les estuviéramos ofreciendo 0.53% de rendimiento medido a través del ROE de ganancias para ustedes, si ustedes pueden hacer el cálculo y me podrían decir, pero fíjense con este dato, necesito 200 años para recuperar mi inversión. 200 años para recuperar mi inversión. Y por eso les decía, el patrimonio es donde confluyen, es la Roma, ¿no? Donde confluyen todas las decisiones, es donde confluyen todas las ineficiencias. Entonces aquí estamos mostrando que una empresa ineficiente obviamente va a necesitar 200 años para recuperar su inversión. ¿Cuán felices estamos? ¿Podemos compartir valor? ¿Hay valor para compartir? No hay valor para compartir. No hay valor para compartir. El único valor que se está generando es el valor financiero. Es el valor financiero. El valor financiero sí es un valor próspero. Es un valor próspero muy interesante. ¿Cuál es el negocio financiero? ¿A qué me refiero cuando les estoy diciendo que esta empresa es financiera? Vamos a ver de qué se componen estos activos corrientes. 2.584 millones de bolivianos en el activo corriente. ¿De qué se componen? 2.584 millones de bolivianos en el activo corriente. ¿De qué se compone? Pues les digo, 1.500 millones, 1.500 millones, aquí les voy a colocar el valor, 1.500 millones de bolivianos son las inversiones temporales. Perdón. Ese es el valor. 1.500 millones de bolivianos. Ese es el valor. 1.500 millones de bolivianos que tenemos en inversiones temporales.
¿sí? Están depositados en inversiones. ¿Qué son inversiones? Inversiones en bolsa, inversiones en depósitos a plazo fijo, depósitos en el sistema financiero, cajas de ahorro, ¿sí? Inversiones de títulos de corto plazo. Son temporales, son de corto plazo, ¿sí? Pero estas son inversiones, es un portafolio de inversiones, un portafolio de inversiones. Y este portafolio de inversiones, señores, estamos generando de él 7% de rendimiento anual. Nada mal, nada malo. 7% de rendimiento anual, mucho más que el negocio de telecomunicaciones. Entonces, aquí viene mi pregunta. Aquí viene mi pregunta. ¿Cuál es el negocio más rentable de Entel? ¿Es el negocio de telecomunicaciones el más importante o es el negocio el negocio financiero más importante? Obvio. ¿Cómo le vamos a dar más importancia al negocio de telecomunicaciones si es de donde tenemos problemas? Es el que nos genera la imposibilidad de cobranza, es donde tenemos en realidad sueldos demasiado altos que tenemos que pagar, la estructura financiera no nos da, el financiamiento es el inadecuado, las ineficiencias que las tenemos que administrar, problemas con las personas, problemas con la gente, problemas con los socios, problemas con las AFPs, etcétera, etcétera. Acuérdense, las AFPs son socios de este negocio. El negocio financiero lo hacemos felices. ¿Cuántas personas tenemos para hacer el negocio financiero? 10 analistas financieros comparado con 1.200 o 1.300 empleados que hacen el negocio de telecomunicaciones. Y el negocio financiero es más próspero. Y cuando en realidad nos desenfocamos de nuestro negocio, esto es exactamente lo que sucede. Este es el desenfoque de un negocio próspero, de un negocio de telecomunicaciones. El negocio de telecomunicaciones es el que está generando en realidad bulla. En la era de las telecomunicaciones, ¿cuáles son los negocios más prósperos? ¿Cuáles son los negocios más prósperos? ¿Qué tenemos ahí en la lista de los negocios más prósperos? Todas las empresas de tecnología. ¿Sí? Entonces, en lugar de seguir desenfocados en un negocio financiero, ¿por qué no hemos cambiado en realidad esa estructura y la hemos colocado en un negocio de tecnología? Hemos apostado por la tecnología, hemos cambiado, hemos transformado este negocio. Entonces, justamente esos son los principios. Queremos en el año 2024 ser el referente tecnológico en Bolivia. ¿Queremos? Entonces, en el año 2001 tendríamos que estar transformando en realidad nuestro negocio para llegar al 2024 como el referente de la tecnología. Pues no lo hicimos. ¿Y por qué no lo hicimos? Porque nos hemos desenfocado en el negocio financiero, porque el negocio financiero nos da más dinero, nos da más rentabilidad y nuestra realidad es financiera. Tenemos este nivel de liquidez. La liquidez viene del negocio financiero. ¿Por qué tenemos esta discrepancia en la liquidez? Les había dicho yo, no sé si decir si esta empresa es líquida o no. Pues ahora les digo lo que está sucediendo. El negocio financiero es muy líquido, es como como un banco. Es altamente líquido, es líquido de corto plazo. Es dinero, dinero, dinero y más dinero. Por eso los indicadores verdes son del negocio financiero. ¿Y cuáles son los indicadores rojos de la liquidez? Ese es el negocio de telecomunicaciones. Es el rojo. Los indicadores rojos son los negocios de telecomunicaciones, donde no podemos cobrar, donde no podemos pagar a nuestros proveedores. Pregunta, ¿estamos creando valor para nuestros stakeholders? ¿Estamos creando valor para los stakeholders con estos indicadores rojos? Les estamos pagando a los 155 días. ¿Cuán felices creen que están nuestros stakeholders? ¿Estamos compartiendo valor, como dice Porter? ¿Estamos compartiendo valor? Y el valor, como les había dicho, no solo es el valor del dinero, no solamente es el regalo de mamá, no solo es el regalo de la flor, el regalo es el sentimiento que estamos generando en mamá, el sentimiento que estamos generando en estos proveedores. ¿Qué creen de nosotros estos proveedores? ¿Vamos a sacar lágrimas de felicidad? ¿Lágrimas de alegría, como la de mamá? Bien, como negocio financiero, este es espectacular. Altísima liquidez, altísima liquidez. El sueño
de la solvencia, obviamente nuestros recursos son propios, podemos hacer lo que queramos con nuestros recursos en el negocio financiero, los podemos invertir donde queramos sin tener que rendir cuentas a nadie, es nuestro dinero, no tenemos que estar diciendo a ningún banco, señores, el dinero que ustedes me han prestado lo coloqué en la bolsa de valores. No tenemos que decir eso. ¿Y por qué? Porque lo hemos financiado con nuestro propio dinero. Este es nuestro dinero del patrimonio. No tengo que responderle a ningún financiador nada. El sueño de la solvencia. La rentabilidad bastante alta, pero combinada en realidad con la rentabilidad del negocio de telecomunicaciones, tenemos un problema. Bien, y para concluir, quiero llegar a lo que es mi punto de partida. La fórmula DuPont, la fórmula DuPont. Hemos comenzado hablando de la fórmula DuPont, de los tres salvavidas, de la forma de crear valor. Entonces, aquí viene mi pregunta. ¿Es esta empresa un ejemplo que está generando en realidad valor a través de las tres variables de DuPont? ¿Hay elementos que nos digan si este negocio va a generar valor compartido? En el 2001 estamos proyectando hacia el 2024, obviamente lo estamos haciendo en forma retroactiva, pero no importa, funciona el ejercicio. En el 2001 vamos a ser referentes, vamos a ser los generadores de valor en el año 2024. Esto lo mismo ha pasado en Apple. Apple hoy es la empresa más grande de la bolsa del mundo, la empresa más grande. Pero esto lo ha trabajado no hoy en el año 2024, esto lo ha venido trabajando inclusive antes, una empresa quebrada, ¿no? Una empresa quebrada, una empresa donde no podía competir con Microsoft. Dicen las malas lenguas que Microsoft salvó en realidad de la quiebra a Apple. Esa es la más grande de las empresas de telecomunicación. No, esa es la más grande de las empresas, punto, en el mundo entero. Bien, veamos sus indicadores sus indicadores de DuPont. Margen neto en el negocio de telecomunicaciones 2%, rotación 24%, 110 de apalancamiento financiero, un indicador del ROE del 0,52, muy triste. En el negocio financiero tenemos un mejor margen neto, 7%. 7%, 24% de la rotación, 110% de apalancamiento. No puedo distribuir esto porque no tengo elementos y suficiente información para hacerlo. Estoy utilizando la rotación y el apalancamiento financiero iguales a iguales, ¿sí? Aunque podría distribuirlo. 1,83%. Pero fíjense, este negocio financiero me está contribuyendo a la rentabilidad, fíjense, casi 4 veces más que este. 4 veces más que este. Ahora viene la pregunta. En el margen neto, ¿estamos haciendo algo para mejorar el margen neto? ¿Estamos entendiendo el concepto de la reducción de costo? ¿Nos estamos preparando a la libre competencia? ¿Estamos entrando a la libre competencia con una estructura de costos competitiva? ¿Vamos a poder competir con las empresas de telecomunicaciones que entren a Bolivia en el momento de la apertura, que van a ser las empresas del mundo? AT&T de los Estados Unidos, Telefónica de España, Claro de México, ¿sí? Telmex de México. Esas son las que tendrían que estar viniendo a Bolivia, pero estamos en condiciones para competir con ellas. No, la estructura de costos no nos está dando. No estamos listos. No, hemos tenido 5 años para prepararnos y no estamos listos. No paso la prueba del margen neto. No estoy haciendo nada en el margen neto. ¿Estoy mejorando la rotación? No, justamente lo que decían ustedes. Debemos mejorar nuestros ingresos, mejores precios. Pero estamos saliendo en realidad del negocio en realidad monopólico y estamos saliendo a la libre competencia. ¿Cómo creen que van a ser nuestros precios en libre competencia? Mucho más competitivos, más bajos, más bajos, más promociones, más bajos, más bajos. Entonces vamos a mejorar nuestro nivel de capacidad de generación de valor a través de la rotación. Difícilmente. ¿Vamos a poder vender más? No creo, ya somos el líder, ya teníamos el 100% del negocio en telecomunicaciones. Ahora vamos a vender menos, nuestro nivel de rotación va a ser menor. ¿Qué pasa? Tenemos una desproporción en realidad en el valor del activo con relación al negocio. Está desproporcionado. Tenemos demasiado activo en el activo. Demasiado, está desproporcionado. Es demasiado activo para nuestro país.
Con la mitad o menos de la mitad hubiéramos podido hacer lo mismo. Y en el apalancamiento financiero estamos haciendo algo, esta es la importante, esta es la que magnifica. ¿Cuánto puede magnificar 110%? ¿Cuánto puede magnificar 110%? Nada, nada. 2 multiplicado por 24 es cuarta parte. Cuarta parte por 1.1 es la mitad. Perdón, 2 por 24 es la cuarta parte de 2, en realidad es 0,5. Multiplicado por 110, 0,52. ¿Cuánto estamos haciendo en realidad para crear valor a través del apalancamiento financiero y que el apalancamiento financiero me genere en realidad rendimiento? Nada. Entonces la pregunta es, ¿estamos haciendo algo en el margen neto? No. Primer salvavidas, pinchado. ¿Estamos haciendo algo para mejorar nuestra rotación? No. Segundo salvavidas, pinchado. ¿Estamos haciendo algo para mejorar nuestra rentabilidad y creación de valor a través del apalancamiento financiero? No. Tercer salvavidas, pinchado. Y estamos en la tormenta. Y tenemos tres salvavidas pinchados. Vamos a mandar a nuestra gente, en realidad a alta mar, donde sabemos que las condiciones son graves, con 3 salvavidas pinchados. Esa es la pregunta. Muy importante el concepto de la creación de valor. ¿Sí? Los invito, en realidad, a pensar y meditar sobre los conceptos que hemos hablado ahora. Son estrictamente financieros, pero que se acomodan, en realidad, a las estrategias. Nuevamente, el otro día hemos hablado de la estrategia del Océano Azul. Lean lo que es el Océano Azul. Busquen. Hoy los invito a que busquen la estrategia de valor compartido de Porter, ¿sí? Y vean cómo Porter en realidad sugiere de compartir el valor de empresa para que sea un círculo virtuoso de generación de más valor. Más valor, tengo más dinero para seguir invirtiendo más. ¿Y qué me va a generar? Más resultado, más resultado. Porque estoy invirtiendo en la emoción, estoy invirtiendo en la felicidad, estoy invirtiendo en la salud, estoy invirtiendo en la educación, estoy invirtiendo en las cosas que nos interesan como valor compartido. Estoy invirtiendo en que mi cliente tenga más salud, estoy invirtiendo en que mi cliente tenga más alegría, tengo mi cliente que sea más feliz al utilizar mi servicio. Eso estoy haciendo. Estoy incorporando la emoción, igualito que en el regalo de mamá. Bien, nos quedamos ahí. Les agradezco mucho por su participación. Espero que todos los conceptos que hemos compartido hoy sean útiles a cada uno de ustedes y que los pongan en práctica. Muchísimas gracias por su atención. Guido, adelante. Bien, les agradezco por los comentarios. Gracias por los comentarios. Espero que les sirva. Eh, Tenemos clase el próximo sábado. Nos vemos el próximo sábado. Que les vaya muy bien. Que tengan una muy buena semana. Hasta el próximo sábado. Chao a todos. Adiós. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que les vaya bien. Gracias, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Que les vaya muy bien. Gracias a todos. Gracias, gracias. Excelente exposición. Mil gracias, Kurt. Les agradezco a ustedes. Muchísimas gracias. Que le vaya bien. Un gusto. Un gusto.